Nos dirigimos a Andalucía, donde el factor externo que produjo el hundimiento total de la cubierta de un edificio industrial de 3.000 metros cuadrados fue un temporal de nieve 4 años después de haber entrado en servicio dicho edificio. El día del hundimiento había caído una nevada sobre la cubierta de unos 15 centímetros de espesor. La estructura había sido resuelta con pórticos metálicos IP400 de acero 275 J0, de 10 metros de altura por 40 metros de luz. Debido a las dimensiones de la estructura y a las limitaciones de transporte y el montaje, se realizó en 3 fases dicho montaje. En las primeras fases se realizó el replanteo e implantación de los pilares de los pórticos en sus posiciones. En la segunda, un posterior montaje del dintel de cada uno de los pórticos en el suelo de la nave mediante uniones atornilladas. En la tercera, por último, se izan los dinteles mediante grúas hasta su posición definitiva. En esta posición, el dintel es atornillado a sus pilares. Ocurrieron diferentes circunstancias. En la primera fase de replanteo de los pilares se produjo pequeños errores. Como consecuencia de estos errores, cuando se iza el dintel de 40 metros entre los dos pilares, no ajusta exactamente entre ellos. Este error se resolvió inclinando los pilares ligeramente. La solución de inclinar los pilares para permitir atornillar el dintel produjo efectos realmente catastróficos para la estructura. Como consecuencia de haber inclinado los pilares, la unión atornillada pilar-dintel no ajustaba perfectamente, motivo del colapso de la estructura. En el momento del colapso de la estructura había una capa de 15 centímetros de nieve que generaba una acción de 702 Nm en el pórtico central. Mediante cálculos se comprueba que el dintel no cae por agotamiento de la sección, siendo esta un IP400. Queda muy lejos de su límite elástico en la parte central del dintel, que únicamente se encuentra sometido a un momento flector de 140,4 kN. Sin embargo, en las uniones dintal-pilares se generan los mayores flectores, siendo, en el momento del fallo, de 243,8 kN, el cual sobre el papel no haría fallar la unión. Por otro lado, la consecuencia de no ajustar perfectamente esta unión se ve reflejada en el momento flector, el cual experimenta un aumento muy significante y es el causante del colapso del dintel por la unión atornillada. Sobre el papel tendríamos en cuenta el nuevo replanteo de los pilares de los pórticos y tendría una distribución de tensiones y momentos como se ve en la imagen. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para colapsar la estructura y el diagrama de flectores en el momento de fallar tendría la siguiente forma debido a la unión entre el pilar y el dintel. Se han calculado las siguientes leyes de esfuerzos. Si los cálculos son los iniciales antes de la construcción de la nave, se generan unos momentos flectores máximos de 243,42 kN en las uniones y unas tensiones de 210 Nm². En el instante del fallo, si no tenemos en cuenta la mala unión entre el dintel y el pilar, obtendríamos unos momentos flectores máximos de 243,8, generándose una tensión de 215 Nm². En la comparación a los cálculos iniciales se produjo un ligero aumento del momento flector máximo, pero no suficiente para producir un colapso. Una vez tenido en cuenta la mala unión dintel-pilar, sí colapsaría. Según la normativa, para naves entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar deben poder soportar una carga de 600 kg metro cuadrado, lo que equivale a una capa de 50 centímetros de nieve. El pórtico central colapsaría según la normativa para el acero usado en la construcción de las vigas, por lo que el pórtico está mal diseñado, independientemente de que el agotamiento de la sección no sea el motivo del hundimiento de la cubierta. Si se hubiera tenido en cuenta las posibles dilataciones y contracciones del material, la colocación del dintel sería más precisa. A esto habría que sumarle el correcto replanteo e implantación de los pilares que fue el causante de la mala unión. En resumen, una mejor ejecución y un mejor cálculo de elementos secundarios habría evitado el colapso. Al comprobarse que la nave no estaba diseñada para las acciones que la normativa exige en esta situación geográfica, diremos que la nave no cumplía con el CTE. El proyectista cargará con la responsabilidad civil, de la cual el seguro cubrirá los gastos económicos de la correspondiente sanción económica, y el proyectista cargará con la carga penal si se cometiera un delito de imprudencia profesional.
siguiente caso trata del acontecimiento del 17 de julio de 1981, cuando dos pasarelas suspendidas del techo del hall del Hyatt Regency en Kansas City, Missouri, se derrumbaron, matando a 114 y hiriendo a 200 personas durante una fiesta. El colapso se debió a un cambio de última hora en el diseño, alterando el método en el que las varillas de soporte de las pasarelas estaban conectadas a ellas, y sin querer duplicar las fuerzas en la conexión. El hecho puso de relieve la necesidad de una buena comunicación entre los ingenieros de diseño y contratistas, y los controles rigurosos en los diseños. Este suceso es un caso de estudio en los cursos de ingeniería de todo el mundo, y se usa para enseñar la importancia de la ética en la ingeniería. A continuación, procederemos al estudio del caso. Cada pasarela está compuesta por 8 perfiles W16 x 5,5, en los paneles laterales como se puede apreciar en la imagen. 14 perfiles W8 x 5,25 en la zona de apoyo del suelo de la pasarela. Y por último, 3 pares de perfiles MC8 x 8,5 soldados de frente y sujetos con una unión atornillada, como muestra el siguiente vídeo. Debido al mal diseño, la pasarela de la primera planta estaba suspendida sobre la superior, la de la tercera planta, y esta directamente al techo. Dicha disposición hacía que las tuercas de fijación de la pasarela superior tuvieran que soportar las 54 toneladas de peso, el doble de carga para lo que en un principio se dimensionó. Esto implica que cada tuerca ejercía sobre el apoyo, en la soldadura de los perfiles C, una fuerza de 90 kN. Como se aprecia en la imagen, en el punto de contacto de la tuerca con el perfil es donde más tensión se produce. Esto provocó un fallo en la unión de ambos perfiles C, que sostenían el peso de las pasarelas. La tensión máxima es de 1215 megapascales, producida en la zona de color rojo, que es también donde se produce la mayor deformación. No hemos podido localizar la normativa vigente en el estado de Kansas en torno al año 1979-1981, pero según ciertas investigaciones, la estructura colapsó con 1/3 de las solicitaciones que hubiese debido resistir, es decir, los puntos de sujeción tenían solo 1/3 de la resistencia requerida. Hemos realizado una simulación por elementos finitos, en el cual hemos tenido en cuenta los siguientes parámetros. Peso de cada pasarela, 24 toneladas, dato obtenido de un informe que se realizó pesando los escombros retirados tras el colapso. Carga en el momento del colapso, 63 personas estimando un peso de 95 kilos por persona, según estadística americana, por lo que en ese momento tenía una sobrecarga de uso de 6 toneladas adicionales al peso propio. Debido a la disposición citada anteriormente, estas 54 toneladas reposaban únicamente sobre las 6 tuercas que unían la pasarela superior a los tirantes suspendidos del techo, lo que nos da una fuerza de 90 kN que ejerce cada tuerca sobre la unión de dos perfiles MC 8 x 8,5. Como observamos en la simulación, la tensión máxima es de 1215 megapascales, con lo que obtenemos una excesiva deformación del elemento. Esto fue lo que provocó el colapso de la estructura. En este caso, el proyectista fue el responsable del incidente, ya que al cambiar el diseño no realizó de nuevo los cálculos pertinentes a las pasarelas. En la imagen de la parte derecha podemos observar un tipo de unión mejorada mediante un único tirante. En este caso conseguiremos reducir a 45 kN la fuerza en la unión, en vez de los 90 kN que se ejercen en el caso de la izquierda. Aquí vemos desde otra perspectiva ambas disposiciones. Otra alternativa de mejora habría sido, en vez de unir ambos perfiles por la parte libre de sus alas, haberlo hecho por el extremo opuesto, lo que hubiese hecho que el conjunto tuviera una mejor resistencia frente a la solitación. Este caso se trata de una pasarela peatonal en Ciudad Bolívar, Venezuela, que colapsó el día de su inauguración en el momento en el que circulaban por él 80 personas. Sus dimensiones son de 37,5 metros de largo por 1,41 metros de ancho y 2,70 de alto. Valor de la acción que produce el fallo. Suponiendo como peso promedio de una persona 70 kilogramos aproximadamente, nos da que en el momento del colapso había una carga distribuida de 5.600 kilogramos sobre los primeros 15 metros lineales de la longitud total del puente. Localización del elemento que falla. En las imágenes se aprecia que el cordón superior falló por pandeo entre la tercera y la cuarta celda de la estructura, por lo que se puede deducir que la gente se concentró en el principio de la misma, seguramente cuando comenzaron a circular por ella. Los medios informativos aseguran que en el momento del colapso había más de 80 personas sobre el puente. Esfuerzos en el elemento cuando se produce el fallo. Según fuentes informativas, los perfiles de las vigas eran de canto 240 milímetros en los cordones inferiores y el resto de vigas montantes, diagonales y arriostramientos eran de 140 milímetros.
Nosotros suponemos que son perfiles IPE comparando tamaños y longitudes de las vigas en las imágenes proporcionadas. Al simular la estructura en Inventor, podemos apreciar las deformaciones y las tensiones. La estructura falla en el tercer y el cuarto tramo por pandeo, tal y como ha sucedido en la realidad. Para el cálculo del axil máximo de pandeo a compresión hemos utilizado las tablas adjuntas en la normativa y la siguiente expresión. Se debe cumplir que la resistencia de cálculo a pandeo por compresión sea mayor que el valor de cálculo del esfuerzo axil. El valor de cálculo de pandeo para las vigas IPE 140 nos da 77 kN. Leyes de esfuerzos o modelo tensional por elementos finitos. En la simulación que hemos realizado con Inventor con las cargas en el instante del colapso, el estado tensional es el siguiente. El máximo axil a compresión es de alrededor de 100 kN, por lo tanto supera el valor máximo de cálculo por pandeo. Como podemos observar, el orden de magnitud de la deformación que alcanzan las vigas es de unos 22 milímetros. Las vigas que han fallado además son las que a mayor tensión axil están sometidas. Solicitación según la normativa vigente. En caso de que el puente hubiese sido construido arreglo a la normativa vigente en España, deberíamos haber considerado, además del peso propio y acciones variables como el efecto del viento y los sismos, una carga distribuida de 5 kN por metro cuadrado por sobrecarga de uso que, multiplicadas por los coeficientes de ponderación correspondientes, nos da un valor de alrededor de 500 kN. Con el programa CIPE dimensionamos las vigas de modo que obtenemos unas vigas en el cordón superior IPE 300 y las restantes IPE 240. Con la IPE 300 el máximo axil a pandeo es de 676 kN. Por lo tanto, como se puede observar, estamos muy por debajo, ya que obtenemos un valor de 425 kN en el caso más desfavorable. Responsabilidad del proyectista. Concluimos que la estructura fue mal diseñada por el proyectista y es el máximo responsable, ya que no contempló que la viga fallaría por pandeo en su eje más débil. No solo no cumple con la normativa, sino que además no pudo soportar una carga distribuida de 2,55 kN en apenas un tercio de la longitud total de la pasarela en el instante en el que colapsó. Propuesta de mejora. Aparte de la propuesta de sobredimensionar las vigas al tamaño que se ajusta a la normativa vigente, otra posible opción para el problema que se presenta podría ser utilizar otro tipo de perfil para las vigas que estén por encima del cordón inferior y que sea simétrico y por tanto tenga el mismo momento de inercia en sus dos ejes, o uno que tenga mayor momento de inercia en su eje débil para el mismo canto de viga, como podría ser un perfil HEB, de modo que la posibilidad de que falle por pandeo sea menor.